Buenas tardes o buen día y Dios bendiga a todos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos estudiando Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Pero nuestro enfoque, nuestro estudio va a estar enfocado en Efesios 4, versículo 4. Entonces le invito a que vaya conmigo si tiene su Biblia o su celular, lo que esté usando para leer la palabra con nosotros. Por favor, vaya a Efesios 4 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 hasta el 6, de nuevo con nuestro enfoque en el versículo 4. La palabra del Señor dice así: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Oremos. Nuestro gran Dios y Padre eterno, le damos gracias, Señor, por el privilegio de una vez más leer su palabra, escudriñar y estudiar su palabra. Pero Padre, más que nada le damos gracias porque has enviado a tu Hijo unigénito para salvarnos. Damos gracias que en el plan eterno de Dios habías incluido a nosotros, a los gentiles, también a los judíos, Señor, a todos tus escogidos. Damos gracias porque Cristo redimió a gentiles y judíos y nos ha invitado y nos ha acercado y nos ha traído y nos ha llevado a un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Damos gracias, Señor, por este evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación. Pues en el evangelio conocemos que tenemos redención por la sangre de Cristo. Sabemos que tú has establecido paz con aquellos quienes antes eran tus enemigos, nosotros, vil pecadores. Te honramos, Señor, te damos gloria. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que habita y mora en nosotros. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender lo que tú, por medio de ese mismo Espíritu, le dices a tu iglesia. Te glorificamos, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, comenzando aquí en el capítulo 4, regresando de nuevo al versículo 4, nuestro enfoque va a ser en esto: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también como vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ese es el enfoque de hoy, que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza. Y debemos de ser, aquí al principio quiero hacer énfasis en esto, debemos de ser impactados por esta repetición que Pablo hace de la palabra uno o un. Él dice 7 veces Pablo usa la palabra uno o un para demostrar que es el énfasis o que está enfatizando aquí en lo que está diciendo. Él dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. 7 veces Pablo se repite y yo veo que lo que está haciendo Pablo es dándonos la razón por la cual tú y yo podemos, como dice en el versículo 3, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Preservar unidad, o es decir, en otras palabras, ¿por qué tú podemos ser un solo cuerpo? Aunque quizás alguno sea mexicano, otro sea americano, otro sea chino o japonés, Pablo aquí declara que hay un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu. Y ese espíritu nos ha llamado
a una misma esperanza de nuestra vocación. Primeramente, hay que quedar absolutamente claros que nada más hay una iglesia de Jesucristo. Los mormones no tienen el derecho de ese término o de esa posición. Los católicos romanos no tienen derecho a nombrarse la iglesia única del Señor Jesucristo. No, nada más hay una iglesia del Señor Jesucristo y Él la está construyendo, Él la está formando, Él la está llamando de la oscuridad a su luz admirable. Él había dicho, yo edificaré a mi iglesia. Él no le dice al hombre, tú edificarás a mi iglesia. Y él tampoco menos le dice al hombre, yo edificaré tu iglesia. No, él declara de sí mismo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, tenemos que tener muy claro desde el principio en este estudio que hay solamente una iglesia del Señor Jesucristo. No importa si viviste en el año 60, como el apóstol Pablo, o en el año 1517, como Martín Lutero, o en el año 2020, como nosotros. Hay una sola iglesia. Etapa tras etapa, año tras año, una iglesia. Y si nos damos cuenta del argumento que hace Pablo o el análisis que él nos da, nos vamos a dar cuenta que hay una sola iglesia. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Hay un solo plan eterno de Dios de reunir todas las cosas en el cielo y en la tierra. Reunirlas todas en Cristo. Y como Cristo nada más es uno, nada más hay una cabeza, entonces también nada más hay un solo cuerpo. Y esos van de par en par, eso va de mano. Si ponemos atención allí en versículo 4, regresando a las Escrituras, y versículos 5 y 6, vemos que hay una declaración muy claramente de la Trinidad. Pablo habla del Espíritu Santo en versículo 4. En versículo 5, esa referencia al Señor es una referencia al Señor Jesucristo. Y en versículo 6, claro, Pablo se refiere a Dios Padre y dice, un solo Dios y Padre de todos. Conocemos, si leemos Efesios capítulos 1 al 3 de nuevo, que el Padre nos ha escogido en Cristo. Sabemos, las Escrituras nos testifican que el Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, ese Espíritu de adopción que le testifica a nuestros espíritus que tú y yo somos hijos del Altísimo Dios. Esta obra, esta cosa de la adopción, esta cosa del llamado que hemos recibido, es una obra de nuestro Dios triuno, nuestro Dios trino. Y Pablo ahora nos exhorta en versículo 1, nos ruega, nos exhorta, nos dice, nos implora a que caminemos de una manera digna de nuestra vocación. Y ahora en versículo 4 nos muestra por qué tenemos el poder para poder caminar en unidad. Y dice, porque hay un solo cuerpo. Pablo nos está diciendo que debemos de caminar en la unidad que ya tenemos. Es muy importante. Pablo no nos está pidiendo que de alguna manera u otra alcancemos unidad. No, él está diciendo, por la unidad que ya tenemos tú y yo en Cristo, caminen de tal manera. Es lo que vemos aquí en esta porción del capítulo 4, que tenemos unidad. Ya es algo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha unido en Cristo, aún antes de su crucifixión, antes de entregarse por nosotros y para cumplir con el plan perfecto de Dios. El Señor Jesucristo oró por nuestra unidad. Y después el Señor también recuerden que había prometido que el Espíritu Santo iba a venir y llevarnos demostrarnos toda la verdad. ¿Para qué? Para que estemos unidos con un mismo propósito, teniendo el mismo entendimiento, tú y yo y cada creyente en el Señor Jesucristo en todo tiempo. Hay una sola voluntad en Dios. Dios tiene nada más una sola voluntad.
El Padre no quiere algo diferente de lo que quiere el Hijo. El Hijo no quiere algo diferente de lo que quiere el Espíritu Santo. No, los tres, dice la palabra, uno son. Nuestro Dios es uno y su voluntad es una. Y como Él es unido y es uno, nosotros, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos unidos y somos uno en el Espíritu. Y es lo que Pablo está diciendo aquí a los Efesios, y es lo que Pablo le dice a la iglesia de hoy en día. Nos ha dicho una y otra vez que hay un solo cuerpo, unidad, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre de todos. Entonces tú y yo no formamos o nos ganamos esa unidad, pero porque ya estamos unidos, caminamos de cierta manera. Entonces vamos a considerar tres cosas en nuestro texto el día de hoy. Primeramente, vamos a ver que la unidad bíblica está basada sobre el fundamento de que hay un solo cuerpo. De nuevo, nada más hay un cuerpo y eso es lo que nos une. Hay solamente una iglesia del Señor Jesucristo. La segunda cosa que vamos a examinar o vamos a considerar es que un cuerpo, nada más hay un cuerpo porque solamente existe un Santo Espíritu. El cuerpo o un solo cuerpo es el resultado de la realidad que nada más hay un Santo Espíritu. Y tercero, vamos a escudriñar y considerar que la unidad bíblica está basada sobre la verdad que tenemos nada más una esperanza. Que simplemente hay una esperanza para el cristiano y en un momento vamos a ver qué es esa esperanza. Entonces, primero, vamos a considerar que la unidad bíblica está basada sobre el fundamento que hay un solo cuerpo o una sola iglesia. El Señor Jesucristo lo ha prometido. La iglesia en varios lugares en las Escrituras es considerada o es comparada al cuerpo, a un cuerpo. Pablo una y otra vez hace mención de que hay varios y distintos miembros, pero hay un solo cuerpo. Así como cada cuerpo humano normalmente tiene un cerebro, un corazón, riñones, una mano, un pie, ojos, etc. Así también el cuerpo de Cristo está compuesto por varios y diversos miembros, pero nada más hay un solo cuerpo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No nos está exhortando o como animando a decir, vámonos hermanos, hay que ser unos, hay que ser un solo cuerpo, vamos a unirnos. No, es al revés. Pablo nos está exhortando a vivir de una manera digna de nuestro llamado. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Así como él dice que en Romanos 12:5, él dice en esa declaración que aunque muchos somos, todos somos un cuerpo en Cristo y individualmente somos miembros los unos de los otros. Tenemos una conexión, de nuevo, horizontal, de hombre a hombre y mujer a mujer, porque primeramente tenemos esa conexión vertical, porque Dios nos ha llamado a ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por definición, nada más hay un cuerpo. Definitivamente, te lo dejo muy claro en esta tarde, hay un solo cuerpo. Y esta no es nueva enseñanza. Pablo nos dice que Cristo está sentado sobre todas las cosas y que todas las cosas están debajo de sus pies y que Él fue dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, como dice Pablo en capítulo 1, versículo 22 al 23, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. También nos recuerda Pablo que Cristo ha derrumbado la pared de división. ¿Cómo? En su cuerpo, creando en sí mismo un solo hombre en el lugar de los dos, haciendo paz y reconciliándonos con Dios por medio de su cruz. Pablo nos recuerda que así como Jesucristo es uno, también nosotros, el cuerpo de esa cabeza, quien es Cristo, el cuerpo también es nada más uno. Esa es una de las analogías
preferidas que usa el apóstol Pablo. Es la realidad de cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, naturalmente tú y yo, entonces somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto lo ha dicho en capítulo 1, versículo 23, capítulo 2, versículo 16, lo va a desarrollar más en capítulo 4, versículo 25 y capítulo 5, versículos 23 al 32. Porque aquí en Efesios Pablo usa otras analogías para comparar o con qué comparar la iglesia. Él dice que aquellos que han creído en Cristo y creen en Él para ser salvos son miembros de la casa de Dios, capítulo 2, versículo 19. Dice también que el Señor nos está construyendo a ser un templo para el Señor, habitación para Dios por su Santo Espíritu, en capítulo 2, versículo 21 al 22. También en el capítulo 5, Él se refiere a la iglesia como la novia del Señor Jesucristo. Pero aquí Pablo hace énfasis, nos llama la atención y nos dice, nuestra unidad está basada sobre la realidad de que hay un solo cuerpo. Fíjese cómo dice el apóstol en 1 Corintios 12:12. Él dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Esta es la fundación de nuestra unidad, que aunque tengamos tú y yo diversos gustos, tengamos quizás diferentes preferencias, nos gusten diferentes estilos de música o tengamos diferentes dones o ministerios, el Señor nos dice que en Cristo todos uno somos. Este es el fundamento de nuestra unidad. Podemos tener tantas diferencias entre nosotros, pero una realidad nos une y es que le pertenecemos al cuerpo del un Señor Jesucristo. Él es uno y su cuerpo es uno. Pero debemos de darnos cuenta que Pablo no está hablando de una iglesia física. Él no está hablando necesariamente de una congregación. Lo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí es una iglesia de Cristo o una iglesia cristiana que transciende todas estas cosas, que es más allá que el año 2020 o 1517, etc. Y bueno, la palabra nos dice que debemos de tener un enfoque sobre mantener, o debemos de tener un enfoque sobre la pureza de la iglesia. Debemos de tener una iglesia que es pura. Ahora, tú y yo no podemos discernir los corazones. La palabra muy claramente nos dice que en el último día el Señor va a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? Él va a enviar sus ángeles, es más, para hacer esa obra. Pero por eso decimos que Pablo no se está refiriendo a una iglesia física, a una congregación. Él se está refiriendo a una iglesia en el Espíritu. Él se está refiriendo a la iglesia que realmente es unida por el Espíritu Santo, que es formada por aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Él no está hablando de miembros en una iglesia local. Él está hablando de aquellos que han sido regenerados o que han nacido de nuevo mediante la fe en Jesucristo y son parte de ese un solo cuerpo. Esta no es una organización, esta es la iglesia del Dios viviente. No es denominación, estos son aquellos que han nacido de nuevo por la voluntad de Dios. Y esa es una comparación muy maravillosa para la iglesia, porque un cuerpo crece, un cuerpo madura, un cuerpo obra en unidad para cumplir lo que el Espíritu dentro de él quiere que haga. Y eso es realmente lo que hace la iglesia. La iglesia cumple con lo que el Espíritu le dice a la iglesia primordialmente mediante las Escrituras. Y eso es un retrato, podemos decir, eso es una comparación hermosa, porque Pablo nos está diciendo que vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos madurando, no nos quedamos en el mismo lugar.
Cristo está construyendo su iglesia. Él está regalando, Él dio, dice la palabra, es más, Él dio apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él dio todo esto, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, para que tú y yo y todos los santos lleguemos a tener el conocimiento de Cristo en madurez. Esto es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos decir que hay un solo cuerpo porque hay un solo espíritu. Y ese es punto número 2. Solo existe un cuerpo porque hay un solo espíritu. Por esto Pablo apunta al espíritu después del cuerpo. Hay un solo cuerpo, ¿por qué? Porque hay un solo espíritu. Y todos los que son parte de este cuerpo, todos los que son parte de esta iglesia, tienen ese mismo espíritu. De eso no hay cuestión, no hay pregunta. Pablo nos está diciendo que aunque somos gentiles y Dios ha derrumbado esa pared de división entre gentil y judío, aún así los gentiles son incluidos en este un solo cuerpo. Entonces no se trata de qué música prefiere uno, no se trata de qué preferencias tenga uno, se trata de que hay unidad en el Espíritu Santo de Dios sobre las cosas esenciales. Y por eso Pablo sigue y habla de un Señor, una fe y un bautismo, un Padre de todos, etc. Esas son las cosas esenciales de la iglesia cristiana. Y esas cosas son esenciales y son nuestras por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu nos ha causado a cada uno de nosotros a nacer de nuevo. Y está formando este cuerpo de Cristo, llamando a vil pecadores como tú y como yo, causándonos a nacer de nuevo, impartándonos esa fe en el Señor Jesucristo y construyendo ahora sí un cuerpo o un templo para la morada de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que aunque tengamos nuestras diferencias, hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Entonces hay varios espíritus y varios espíritus que quieren llevarnos en el camino de la perdición. Pero cuando se trata del cuerpo de Cristo, no hay un Espíritu Santo en mí, un Espíritu Santo en ti y un Espíritu Santo diferente en el pastor. No, lo que está diciendo Pablo es que hay un solo espíritu en cada uno de nosotros, en cada miembro de este cuerpo, hay un solo espíritu. Mora un solo espíritu en nosotros. Ahora, muchos han tenido discusiones sobre qué significa ser lleno del Espíritu o ser bautizados por el Espíritu. Algunos hacen el argumento de que es necesario como prueba o como comprobante hablar en lenguas. Otros dicen que inmediatamente cuando el Espíritu Santo entre a tu corazón, tú debes dejar de pecar, porque si el Espíritu Santo mora en ti, entonces ya nunca más vas a pecar. Pero esto no es lo que dice Pablo. Ninguna de esas cosas lo enseña la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es que los que son parte de ese cuerpo tienen ese mismo espíritu, y ese mismo espíritu es el que nos permite, ese mismo espíritu es el que nos da la voluntad para decir Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dice, y nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo está diciendo que los que se están salvando, los que son salvos, los que son parte de ese cuerpo, todos tienen ese mismo espíritu. Escuche cómo dice Pablo en Efesios 2:18, regresando un poquito, volteando las páginas, dice, porque por medio de Él, es decir, Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Una vez más, una referencia a nuestro Dios trino o triuno. Pablo dice que por medio de Cristo, por lo que ha hecho Él, para rescatarnos, para redimirnos, por lo que Él ha hecho, por medio del Espíritu Santo o mediante el Espíritu, tú y yo
tenemos acceso a nuestro Padre Celestial y podemos entrar confiadamente. Es algo maravilloso. Entonces, primeramente tenemos un solo cuerpo, y hay un solo cuerpo porque hay un solo espíritu. Y tercero, la realidad de que la unidad bíblica es basada sobre la realidad que tenemos una sola esperanza. La realidad bíblica de que nuestra unidad es fundada o es basada en que tú y yo tenemos una sola esperanza. Esto nos lleva a capítulo 4, versículo 1, cuando Pablo nos ruega y nos implora a que vivamos de una manera digna del llamado que hemos recibido. Porque hay un llamado que reciben todos los que escuchan el Evangelio. Mateo 22, 14. Pero hay un llamado poderoso, efectuoso. Unos dicen un llamado irresistible. Otros dicen un llamado poderoso de Dios que abre nuestro corazón y nos da la luz y nos hace revivir y nos causa a nacer de nuevo, podemos decir. Y por ese llamado, tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, porque el Señor ha enviado ese llamado efectuoso o poderoso a nuestros corazones y hemos respondido al Evangelio en fe. Eso se ve en Hechos 16:14, Romanos 8:30, Segunda de Timoteo 1:9, Segunda de Pedro 1:10, Apocalipsis 17:14. No podemos repasar todos estos versículos hoy en esta tarde, pero les recomiendo que los revisen, que vayan y los lean. Y va a ser algo que es muy claro, de que el llamado que hemos recibido es el llamado de Dios a una vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Es un llamado que nos salva, nos une a nuestro Señor Jesucristo mediante la fe por ese mismo Espíritu. Pero Pablo hace mención aquí en versículo 4 que tenemos una misma esperanza de nuestra vocación o de nuestro llamado. Pero Pablo no se refiere a algo que quizás no suceda. Pablo no se refiere a un anhelo que uno quizás que se compare a alguien diciendo, bueno, ojalá que mañana no llueva. Ese es un deseo, pero no es algo cierto. Cuando Pablo dice que tenemos una esperanza, Pablo se refiere a algo que es cierto, que es firme, que es seguro. Pablo no está hablando de una esperanza de ojalá o quizás o espero que, no. Él está hablando de una esperanza, de una certeza. Y Pablo dice que vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación o de vuestro llamado. Primeramente, démonos cuenta de que le está hablando a los gentiles. La iglesia en Éfeso primariamente era compuesta de gentiles. Entonces le está diciendo a gentiles, quienes antes eran extranjeros, que eran apartados del pueblo de Dios, y les dice, no hay super santos, no hay alguien más grande que vosotros. Ustedes no son ciudadanos de la segunda clase en el cielo. Él dice, primeramente tenemos una esperanza y esta esperanza está basada sobre el llamado o la vocación a la cual hemos sido llamados, ¿verdad? Pero Pablo, cuando se refiere a esta esperanza, más que cualquier otra cosa, se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él se refiere a la esperanza bienaventurada en Tito 2:13. También Juan dice que cuando lo veamos al Señor Jesucristo, el Señor nos transformará y seremos hechos semejantes a Él. Esta es la esperanza a la cual se refiere Pablo. Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo, que es cierta. Sí, quizás alguno diga, parece que el Señor va tardando, pero el Señor no tarda como unos piensan que es la tardancia, sino que un día con el Señor son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Dice Pedro, el Señor no tarda, Él es paciente.
Y bendito sea Dios por eso. Porque la esperanza que tenemos tú y yo, la esperanza que tuvo la iglesia primitiva, la esperanza que tuvieron los reformadores, la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, es que el Señor viene pronto. Esa es la certeza que tenemos. Tú y yo no esperamos ansiosamente, ay, quizás venga o quizás no venga. Quizás va a suceder o quizás no va a suceder. No, tú y yo tenemos la certeza. Dice la palabra que tú y yo tenemos esta ancla para nuestras almas en el cielo. Y esa ancla no es alguna cosa, es el Señor Jesucristo mismo. Él es la esperanza, Él mismo es la esperanza de nuestro llamado. Él es la esperanza de nuestra vocación. A Él hemos sido llamados. Nuestra esperanza está en Él. El cristiano no anhela llegar al cielo, no. El cristiano anhela llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros ojos no están fijados en las nubes o en el cielo, no. Nuestros ojos están fijados en aquel que está más allá que las nubes, en aquel que está más allá del sol, en aquel que se llama el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, que la sustancia de nuestra esperanza es Cristo. Él es lo que esperamos. Él es lo que anhelamos. Él es el futuro de cada cristiano. En su presencia hay plenitud de gozo. Y lo que pueda llenar al corazón, la única cosa que puede llenar al corazón del hombre se suma en esto, que yo pudiese ser hallado en Él. Que yo pudiese ser hallado en Él. Esto es lo que llena el corazón y el alma del hombre. Entonces, el llamado del Espíritu Santo, la incorporación a un solo cuerpo, esto es basado sobre el llamado que hemos recibido por las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha reconciliado con Dios. Él ha declarado paz con su sangre. Y Él nos está diciendo, el Espíritu Santo, aquel que nos une en un solo cuerpo, es el enganche y es el sello de nuestro futuro. El Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de ese mismo llamado. Así como la doctrina del Espíritu y las cosas como profecía, hay división entre cristianos. Hay división entre cristianos acerca de qué significa la profecía, o que si ya ha terminado la profecía, o cuáles son los dones del Espíritu Santo, las cosas de las lenguas, etc. En esas cosas hay divisiones, pero todo cristiano genuino, todo cristiano real es unido en esta cosa. Se une a declarar esta cosa. Se aferra a esta promesa de que Cristo viene pronto por su cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Que Él vendrá corporalmente en gloria y en poder. Y su Santo Espíritu es aquel que nos da la certeza de esta esperanza. Charles Spurgeon a una vez le preguntaron acerca del cielo y así respondió Spurgeon. Él dijo, yo pensar en el cielo sin Cristo es la misma cosa que pensar del infierno. ¿Qué estaba diciendo Spurgeon? Estaba diciendo que si Cristo no está en el cielo, entonces no es el cielo. Nuestra esperanza de nuevo cristiano, hermano, amado. Nuestra esperanza no es llegar al cielo. Nuestra esperanza es ver a nuestro Redentor cara a cara. Tú y yo anhelamos ese día, que llegue ese día cuando estemos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es el ancla de nuestras almas. Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Y como dice ahí al fin de Apocalipsis, y la iglesia, versículo 4, su cuerpo, y el Espíritu
al Señor Jesucristo le dicen, ven. Y decimos, ven. Amén.